Muy buenos días. Es para mí un placer estar con ustedes el día de hoy acá. Les agradezco su amable invitación para poder estar con ustedes en este congreso el día de hoy. Nuestro tema a discutir el día de hoy es sobre el tratamiento endoscópico del esófago de Barrett. Este tema es sumamente interesante por las aristas que tiene y los aspectos de nueva terapéutica que eventualmente nosotros podemos ofrecer desde el punto de vista endoscópico como especialistas. Sí es muy importante que comprendamos que el esófago Barrett, los objetivos que vamos a tener cuando estamos buscándolo y estamos tratando es el poder reducir la incidencia y la mortalidad asociado a la presencia del carcinoma esófago-cardial, así como también generar una reducción sostenida sin necesidad de nuevas terapias posteriores para que entonces esto sea una relación de costo-beneficio. Y además de esto que tenga un índice de eventos adversos bajos. En los últimos años hemos tenido una gran cantidad de declaraciones y guías que nos han ayudado de una forma sustancial a poder establecer un camino adecuado en la forma del manejo del esófago de Barrett. Entre ellos ha sido la clasificación de las declaraciones de la ACG y también de la AGA, así como también recientemente la Sociedad Europea de Gastroenterología ha dirigido una nueva actualización de sus guías. Y sabemos que estamos en los albores, casualmente en la declaración de Río, de poder establecer un parámetro mundial sobre el manejo del esófago de Barrett como tal. En su manejo, en general, tenemos que tener claro que existen muchos ámbitos de tratamiento que podemos utilizar desde el punto de vista endoscópico. Y tal vez las podríamos resumir de la siguiente forma: la resección endoscópica, las técnicas de disección endoscópica, la terapia fotodinámica, las técnicas de ablación por radiofrecuencia y las terapias de crioablación o las terapias de hybrid, o sea, temperatura tanto alta o baja, que nos pueden ayudar para poder controlar las lesiones como tal. Es muy importante que cuando dirigimos nuestra terapéutica tenemos que tener claro que cada una de estas técnicas tiene un diferente nivel de capacidad de poder alterar y controlar la mucosa. Ustedes pueden ver desde lo que van los 400 hasta los 1500 micras en profundidad hasta lo que podemos lograr con disección o resección endoscópica de la mucosa. Lógicamente esto es muy importante porque si somos muy superficiales en la resección, puede ser que no eliminemos de una forma efectiva la metaplasia Barrett y la displasia y las lesiones neoplásicas como tal, pero también si nos adentramos de una forma muy importante, podemos generar también una mayor capacidad de aparición de riesgos como lo que es la estrechez, la perforación o el sangrado. Además de esto, es muy importante que tengamos claro que nuestro objetivo primordial cuando estemos enfrentando ya una neoplasia en Barrett es tratar las lesiones tempranas y principalmente los estadios que lleguen no más que la lámina propia, o sea, estamos hablando de los estadios T1A. Este grupo es el que endoscópicamente va a tener un valor importante. Los estadios T1B han sido de amplia discusión sobre si se pueden hacer endoscópicos o no, pero sabemos que las únicas indicaciones que podrían establecer, y todavía no son muy claras, sería el hecho de que la lesión tendría que ser sumamente diferenciada para que podamos tener confianza de que no podemos enfrentarnos a la posibilidad de una recurrencia. Si la lesión es bien diferenciada, el índice de recurrencia es muy parecido a la T1A, pero si la lesión es poco diferenciada o moderadamente diferenciada, la posibilidad de riesgo de metástasis aumenta prácticamente 10 veces más. Teniendo claro esto, podemos entonces comenzar a pensar cómo tratamos las enfermedades. Y tal vez el primer aspecto que deberíamos discutir es la resección endoscópica de la mucosa. Sabemos que la resección nos va a ayudar mucho en las lesiones de tipo nodular, en el concepto del tratamiento del T1A. Y es muy importante porque también lo podemos hacer en cohesión con otras técnicas de ablación y eso nos puede ayudar para eliminar la mucosa residual o en aquellos segmentos pequeños de displasia como tal. Existen dos metodologías primordiales que podemos utilizar, que es la técnica con CAP y la de bandas. La técnica con CAP consiste en la elevación de la lesión y a través de la cápsula Inoue y una asa semilunar poder separar adecuadamente la estructura y generar entonces la resección.
Y la técnica de bandas, que tiende a ser sumamente segura, como ustedes pueden observar, donde lo que vamos es aspirar la zona específica de lesión y una vez ahí, controlada con un asa, y usualmente usamos asas hexagonales, podemos hacer la excisión adecuadamente. Pero la historia en todos estos fenómenos siempre empieza con una buena semiología. Es muy importante que observemos bien el esófago, veamos las características de la metaplasia como tal, ver exactamente sobre las características, en este caso seminodular, que tiene esta lesión, y sobre esta lesión los cambios estructurales que nos anuncian la presencia de displasia, como pueden ustedes ver aquí en la zona central. Teniendo claro los aspectos de colocación de la lesión, podemos proceder entonces a la excisión de las lesiones. Usualmente podemos hacerlos en segmentos y así fácilmente poder controlar todo el proceso. Siempre es muy importante recordar que tenemos que tratar de evitar los puentes mucosos que se pueden generar entre un y otro segmento de resección, porque usualmente pueden ser ahí, en estos sitios, donde puede generar la presencia de recidiva de metaplasia y de displasia. Pero una vez que logramos controlar todos los elementos y hemos completado nuestra resección, podemos tener un éxito importante en la fase de control de la lesión como tal. Entonces, vean qué interesante. ¿Cuál es lo importante en esto? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que a través de esta técnica podemos identificar fácilmente la existencia de displasia y la neoplasia. Tenemos fácilmente el estadiaje de la lesión, el tipo de lesión, podemos ver las características de infiltración linfovascular y si hubo una resección R0 como tal. Y esto, lógicamente, si no se cumplen esos parámetros, este paciente sería de orden quirúrgico. La resección como tal sí tiene sus contraindicaciones o sus eventos adversos, como la presencia de coagulopatía. Es muy importante que aquí es donde va a haber mayores eventos adversos, la presencia de una estrechez previa o que nos cueste pasar o que no podamos levantar adecuadamente la lesión o que la expectativa del paciente no sea buena, puede ser un elemento importante para decidir no hacer una resección endoscópica de la mucosa. En algunos de estos casos podemos preferir hacer en estos casos una disección. El punto clave de la resección endoscópica es que aun cuando tenemos un nivel de respuesta adecuada, la capacidad de poder aparecer lesiones metacrónicas es importante. Entonces, por eso debemos evaluar bien cuál es el paciente que nosotros debemos llevar a resección y si no, eventualmente ofrecerle una técnica un poquito más amplia, como puede ser la disección endoscópica de la submucosa. En la disección, como lo publica el IBES del Grupo Europeo, vean qué interesante, el nivel de resección en bloque que podemos tener es casi de 90.8, con un índice de resección R0 alto. El único elemento es que sí aumenta un poco los eventos adversos y el tiempo, pero este éxito que se puede lograr usualmente tiende a ser mayor conforme vamos teniendo mejor experiencia en la utilización de la técnica. Entonces, las indicaciones absolutas en caso de displasia de adenocarcinoma son aquellos estadios, lógicamente, SM1, que puedan tener un tamaño mayor de 15 milímetros y que no podamos abarcarlos adecuadamente con una resección endoscópica y que inclusive tengan condiciones en las cuales su elevación sea pobre y con esto podamos fácilmente trabajarlos a través de la técnica de disección. La técnica es una técnica convencional, como ustedes lo pueden observar acá, donde podemos eliminar de una forma muy eficiente los diferentes segmentos o inclusive el segmento completo de la estructura como tal. Las grandes ventajas que tiene la disección contra la resección, lógicamente, van a ser expresadas en la cantidad de resección efectiva que vamos a tener. Ustedes ven 78-98 en este estudio comparativo. Y sí tenemos que tener claro que la tasa de curación siempre va a ser mucho mayor con la disección como tal. El único elemento que debemos recordar es que el nivel de complicaciones o eventos adversos tiende a ser mayor en la disección como tal de lo que podemos tener en la resección. Pero la posibilidad de recurrencia o lesiones metacrónicas se disminuye de una forma muy importante con la disección. Y aquí vemos los diferentes estudios donde nos señalan el nivel de efectividad como tal de la disección endoscópica de la mucosa, con las tasas de curación en una resección R0 bastante alta, como ustedes pueden ver,
pero siempre considerando los niveles de perforación. Entonces, debemos recordar que el corte primordial para que nuestra disección sea efectiva es que tengamos una experiencia de más de 30 disecciones endoscópicas a este nivel para poder asegurar un éxito. Ahora, los eventos adversos más frecuentes siempre van a ser el sangrado, la estrechez y la perforación, como ustedes lo pueden observar. Hay técnicas que a través de la historia han sido importantes de nombrar. Una de ellas es la terapia fotodinámica, que se utiliza con fotofilina 4. Ya sabemos que su costo es relativamente alto con respecto al resto de las técnicas como tal, pero sí es una técnica que nos ayuda mucho en aquellos pacientes que tienen Barrett con displasia resistente a otras terapias. Sí hay que tener claro que tiene sus contraindicaciones como áreas de tortuosidad anatómica, y siempre tenemos que tener claro que si hay una estrechez, si hay problemas de utilización de fototóxicos y capacidad de exposición de la luz, no debe utilizarse esta técnica. Ahora, es dentro de las técnicas una de las formas más fáciles de ablación. El cuidado postprocedimiento tiene que ser un poquito crítico porque los pacientes tienden a deshidratarse durante el proceso, por lo cual siempre desde el principio los pacientes tienen que estar sobrehidratados para producir un buen efecto y reducir los eventos adversos. Los estudios siempre demostraron que la utilidad de esta técnica como tal es buena. Interesantemente, si usted combina inhibidores de bomba de protones con la utilización de la terapia fotodinámica, reduce de una forma muy importante en los pacientes de ablación la recurrencia de la lesión. Ustedes pueden ver de lo que es solo fotodinámica en el grupo de recurrencia contra IVP y vemos que la reducción es sustancial como tal. Y lógicamente, los únicos eventos adversos que tenemos que preocuparnos, como en la mayoría de las técnicas de ablación mayor, es la estrechez, ¿verdad? Y cuando esto se repite, pero la mayoría de los eventos adversos tienden a ser menores. Una de las técnicas que ha venido a tener un valor importante es la ablación por radiofrecuencia. Y la gran ventaja de la ablación con radiofrecuencia es la capacidad de profundidad que podemos llegar hasta las 1000 micras, dependiendo del tipo de catéter que estemos utilizando y el nivel de voltaje. Ustedes ven que los sistemas han evolucionado, los diferentes tipos de catéter, desde lo que es el channel, el 60, el 90 extendido y finalmente el circunferencial o 360. Esto nos permite de una forma efectiva, cuando nos enfrentamos a la mucosa, generar una ablación total de ella y así entonces producir un control importante de la lesión como tal. Las nuevas técnicas usualmente se hacen a través de los sistemas como el BARC-SAILO, que es el más frecuente, el sistema más prototipo, y consisten en, una vez identificada la lesión, vamos a pasar el catéter, como en este caso una lesión circunferencial, y vamos a ir por segmentos eliminando la lesión, ¿verdad? Hasta poder controlarla adecuadamente. Ustedes pueden ver aquí, se realiza un barrido adecuado de la lesión una vez que hacemos la primera aplicación y hacemos una segunda aplicación, y con eso podemos tener un nivel de efectividad mayor en el control como tal de la presencia del Barrett. Una vez que hacemos este proceso, entonces volvemos a aplicar de nuevo la ablación. Y las técnicas propiamente que tienen que ver con la utilización de catéteres de localización que nos permiten trabajar específicamente lesiones pequeñas. Entonces ustedes ven que entre los diferentes tipos tienen diferentes niveles de control de áreas focales, desde 260, 150, 117 milímetros cúbicos, o ya cuando estamos trabajando con el 360, cuando estamos utilizando 3 centímetros de superficie circunferencial como tal. Ahora, ¿cuáles serían las contraindicaciones importantes en este tipo de técnica? Lógicamente, la estrechez esofágica, la resistencia a pasar el segmento es muy importante. Las lesiones nodulares, siempre es muy importante tener claro que las técnicas de radiofrecuencia no están diseñadas para esto. Para eso está la resección, para eso está la disección. Y lógicamente aquellos pacientes que no retornen a los controles, que eventualmente entonces no puedan tener un índice de efectividad. Sí es muy importante ver que los diferentes estudios de comparación, estratificando el tratamiento de displasia de alto grado y bajo grado, en un límite máximo de 4 sesiones, como fue el estudio de Shaheen, demostró que el control de la metaplasia como tal es prácticamente total, con una recurrencia de un solo 2%. A lo que puede ser, como ustedes pueden ver, la displasia de alto y bajo grado, que los índices de recurrencia se mantienen bajos e inclusive
importantemente bajos comparados con las otras diferentes técnicas en utilización de este tipo de elementos. Por lo cual sí es importante pensar que este tipo de técnica es altamente efectiva para producir entonces el control de la displasia y las lesiones de tipo metaplásico. Pero lo más importante es, y esto lo demuestra el estudio, que dentro de los elementos de progresión de una displasia de alto grado hacia carcinoma o de bajo grado hacia displasia de alto grado, la utilización de radiofrecuencia disminuye en una forma sustancial, prácticamente 3 veces, el riesgo de progresión hacia estas lesiones. Sí, los eventos adversos, ustedes pueden ver, son acumulativos a un 0.23%, pero son sumamente bajos en el punto de vista de perforación, estrechez o daño mucoso o sangrado como tal. Finalmente, las técnicas de crioablación y hybrid APC han venido a ser técnicas disruptivas para el proceso. Desde el inicio de la utilización con los generadores de nitrógeno líquido y de CO2, nos mostraban estudios donde los cuales los índices de efectividad eran variables. Ustedes pueden ver tanto para el control de un 98% de la displasia y un 60% de la erradicación de la metaplasia intestinal. El problema esencial que teníamos con este tipo eran los generadores y el tipo de catéter que se estaba utilizando, que eran un poquito menos selectivos, por así decirlo, y esto generaba entonces problemas en el proceso de aplicación de la técnica. Sin embargo, sabemos que este tipo de elementos ha mejorado de una forma importante y ahora podemos utilizarlos para el tratamiento de la displasia recurrente a pesar de otros tratamientos o cuando los segmentos son sumamente largos o hay áreas de estrechez. Ahora, sí es importante entender que si hay intolerancia al gas o ruptura de la mucosa, la succión siempre debe ser constante para poder controlar estos elementos. Y vean qué interesante, el nivel de control que podemos lograr es prácticamente un 100% para la neoplasia intramucosas, para lo que es la displasia de alto y bajo grado en controles de 1 año y 2 años. Y esto lo mismo lo demostró el metaanálisis de Hamady, donde se observó que el nivel de control en 282 pacientes en 6 estudios fue de un 69.35 para la metaplasia y propiamente para la neoplasia un 97.9. Vean qué interesante, solo hubo una 7.3% de displasia recurrente y un 4% de progresión a cáncer, y con un nivel de estrechez sumamente bajo. Y finalmente, en los pacientes tratados con la utilización de argón plasma, sabemos que esto genera una remisión de hasta un 96%, pero sí necesitamos hacer más de una sesión, usualmente una mediana de 3.5, con una remisión histopatológica de un 78% como tal. Entonces ustedes ven que las técnicas de ablación que hemos aplicado, todas son útiles, todas tienen sus ventajas. Tal vez lo más importante de pensar es que muy probablemente lo más importante de ello es la combinación de las técnicas. Si combinamos una resección con terapia fotodinámica o radioablación o utilizamos crio, el nivel de éxito en erradicación de la displasia va a ser sumamente alto. Y esto nos lleva finalmente al concepto de cómo debemos manejar las lesiones. Si tenemos lesiones de tipo nodular o no nodular, es donde vamos a establecer nuestro parámetro. Entonces, en una mucosa plana, como ustedes pueden ver, esto es parte de las normas, lo que vamos a hacer es un estudio sistemático. Si no hay lesión displásica, ese paciente puede tener sus controles cada 3-5 años. Si hay presencia de una displasia de bajo grado, debemos tratarlo, igual que la displasia de alto grado. Y si encontramos una lesión ya T1A, debe hacerse una erradicación endoscópica a través de una técnica adecuada como una resección o una disección endoscópica de la mucosa. Y en las lesiones que son visibles nodulares, es muy importante entender si estas son de bajo grado, podemos hacer ablaciones, si es de alto grado igual, y lógicamente si es de un T1A, de una histología favorable, podemos hacer una resección endoscópica. Pero si la histología no es favorable, tenemos que tener cuidado porque tenemos que enfrentarnos que puede estar relacionado a un T1B y este paciente debe ser sometido a cirugía. Entonces, tenemos muchos factores a favor para pensar que nosotros podemos hacer buenos trabajos a este nivel. Uno, que el riesgo de progresión de estas lesiones es alto y que aún con el riesgo de que la neoplasia metacrónica es importante, siguen siendo un riesgo importante los procedimientos quirúrgicos.
y esto hace más complejo su manejo, por lo cual el aborde mínimamente invasivo que nosotros podemos ofrecer es importante para estos pacientes. Y lógicamente el control de la metaplasia como tal disminuye el riesgo eventual de desarrollo de neoplasia. Finalmente, recuerden que es de sabios cuando se enfrenten a este tipo de casos recoger varias opiniones. No se queden con un solo concepto, siempre es muy importante revisar por dos patólogos las biopsias. Es muy importante que cuando nosotros nos enfrentemos sepamos nuestros límites. Vamos a estar trabajando las displasias de alto grado, las de bajo grado, las lesiones neoplásicas intramucosas, que ahí es donde nosotros podemos hacer mucho mejor trabajo. Y lógicamente si combinamos en las diferentes técnicas vamos a tener mejores resultados. Pero es necesario que vigilemos a nuestros pacientes. Los índices de recurrencia siempre son altos y además tenemos que tener claro, todas las modalidades como tal son buenas, pero todas tienen eventos adversos y tenemos que estar preparados para ello en todo momento. Muchísimas gracias.